El pasado 1 de junio zarpó desde Sicilia el Madlin, una pequeña embarcación con 12 activistas de distintos países que intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo israelí. La misión fue interrumpida cuando la Marina israelí interceptó el barco en aguas internacionales, detuvo a su tripulación y los trasladó por la fuerza a cárceles sionistas. Desde entonces, varios de ellos han denunciado malos tratos, aislamiento y condiciones inhumanas. Hoy nos acompaña Nicole Jennings, una de las organizadoras clave de esta misión, para contarnos qué ocurrió, por qué lo hicieron y qué viene después. Nicole, buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, Nicole. Empezamos por lo más urgente. Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi y Marco Van Renes podrían permanecer un mes suplementario detenidos en las cárceles sionistas de manera ilegal por los bombardeos sobre Irán. Exactamente, y primero gracias por tenerme aquí y todo el contenido y todo lo que podemos hablar sobre Gaza y sobre todas las actividades que estamos haciendo para romper este bloqueo es muy importante. Todavía tenemos 3 de los voluntarios activistas que están ilegalmente en cárceles israelíes y ellos están diciendo que es por el ataque que ha pasado desde Israel a Irán, pero aún así eso no excusa el hecho de que ellos permanecen allí de manera ilegal y que son voluntarios humanitarios que estaban llevando ayuda a Gaza en aguas internacionales, no en aguas israelíes. Entonces necesitamos que todo el mundo hable de esta situación porque una vez más es un crimen de guerra y un crimen que Israel quiere pasar como siempre sin estar percibido por toda la comunidad internacional. Lo que está pasando, lo que ha pasado con Madeleine no es una sorpresa. Nuestros voluntarios sabían perfectamente a qué se enfrentaban, aunque nosotros sabemos lo que ha pasado en Malta en mayo, cuando estábamos allí con el barco de Conscience, que ha sido bombardeado, y sabemos perfectamente quién tiene un historial de ataque hacia convoys humanitarios. Como el Mari Entonces, Marmara en 2011. exactamente, cuando 10 personas han sido asesinadas igualmente en aguas internacionales. Entonces, la expectativa de qué es lo que va a hacer esa entidad sionista que está haciendo un genocidio en Gaza, no tenemos expectativas hacia ellos, pero sí que estamos presionando a todos los gobiernos y especialmente a los gobiernos de los voluntarios que todavía permanecen allí en las cárceles israelíes, de que hagan su labor y su responsabilidad hacia sus civiles y tienen que sacarlos de allí lo antes posible. ¿Piensas que los gobiernos de los países de cada voluntario han desempeñado el papel esperado o no? No, para nada. Ujú. No, ni teníamos esa expectativa y sabemos perfectamente la complicidad que tiene la Unión Europea y NATO y Estados Unidos tiene esa complicidad con Israel. No han desempeñado los papeles que tenían que desempeñar, sino ha sido por la presión pública que hemos ejercitado todos, por las redes sociales y en absolutamente todos los ámbitos. Ellos, de hecho, han parado toda esa desgracia que está pasando en Gaza y que está pasando a todas las actividades que de manera activa están haciendo algo para romper ese bloqueo ilegal y acabar con el genocidio. Entonces, mi respuesta es absolutamente no. No han hecho lo que tenían que hacer, porque simplemente mandar a alguien de la embajada solamente porque el mundo entero está llamando y presionando no es suficiente. Y sabemos perfectamente que en el caso de Greta Thunberg, por ejemplo, su país ha dicho que ella ha ido por su cuenta y que no está en peligro. Y sabemos perfectamente los malos tratos que tanto los palestinos, los miles de palestinos que están en Ujú. las cárceles ilegalmente y sin ningún tipo de cargo, y nuestros voluntarios que han sido atacados en aguas internacionales que no pertenecen a la entidad sionista. ¿Y piensas que la flotilla ha alcanzado su objetivo, o sea, llamar la atención internacional sobre una causa justa? En estos términos de traer la atención, lo más importante, y aquí tenemos que puntuar muy bien, que el objetivo principal es hablar sobre Gaza, que sobre lo que está pasando, sobre el genocidio, la injusticia y romper el bloqueo y permitir ayuda humanitaria que entre a Gaza. Pero la flotilla ha enseñado al mundo qué significa el coraje. O sea, 12 personas han hecho el trabajo
de gobiernos y trabajos de personas que se suponen que tienen que representarnos cuando votamos a esas personas. Entonces, a la fe que tengo no es en el poder y el sistema, la fe que tengo en las personas que se han unido y han hablado de esta misión y totalmente han abierto los ojos y han dado mucho coraje a más actividades que pasen ahora mismo para poder romper ese bloqueo a Gaza. Sí, hemos visto en las redes sociales que mucha gente estaba burlándose de la tripulación sin tomar en consideración lo peligroso que era. Totalmente, porque esto es parte de una propaganda y eso nosotros hemos visto esa película desde hace muchísimos años y sabemos cómo funciona la propaganda y sabemos en contra de qué monstruo estamos luchando, con un monstruo que tiene una financiación muy grande en la complicidad de muchos poderes del mundo. Entonces, una de las armas que están utilizando es obviamente la propaganda. Y este tipo de propaganda que está manipulando a las personas, obviamente ellos tienen que burlarse de la misión para hacer minimizar el efecto que puede tener, pero no lo han conseguido porque el efecto mundialmente, nadie puede negar el coraje que han tenido esas 12 personas para ir a Gaza e intentar algo lo que no han conseguido gobiernos. ¿Piensas que esta misión también interpela a la comunidad internacional sobre su doble estándar al condenar o permitir ataques o lo que llaman ataques preventivos de Israel a Irán mientras ignora el sufrimiento cotidiano en Gaza? En un mundo normal debería. En un mundo normal se debería de leer entre líneas y saber qué es lo que está pasando ahora mismo. Y cada día está pasando una noticia grande, pero no tenemos que olvidar que cada día es un crimen de guerra nuevo. Y cada día podemos ver la complicidad de nuestros gobiernos en Europa y Estados Unidos, la complicidad del mundo y el silencio del mundo hacia cualquier noticia tan grande que tiene que despertar a cualquier persona que tenga un poquito de humanidad. La manipulación que estamos viendo en estos momentos ahora mismo y obviamente Freedom Flotilla dio, como dije, mucho coraje a muchas personas para enseñarles qué significa tener un corazón en el pecho, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que ejercitar muchísima más presión sobre todos los gobiernos para que entiendan que ellos tienen que escuchar y obedecer al público, no viceversa. Entonces, para responder a tu pregunta, en un mundo normal sí que debería de hacer una diferencia muy grande con los gobiernos. Pues estamos viendo 19 meses de genocidio y tantos años desde 1948, cuando un continuo y perpetuo genocidio y crímenes de guerra están pasando en Palestina y hasta ahora los gobiernos pretenden que están ciegos. Entonces se necesita muchísimo más porque en toda esa batalla digital, vamos a decirlo por ahora, Freedom Flotilla algo de manera activa, pero todas las personas que hablan y todas las personas que abren los ojos y luchan en contra de la propaganda, se necesita muchísimo más y se necesitan acciones que de verdad tienen algo activo, no es solo hablar. Ya tenemos que pasar a otro nivel y hacer entender a nuestros gobiernos que ya no nos representan y tienen que entender que la mayoría es la que dicta y la mayoría son las personas. Sí, y igualmente has hablado de las grandes noticias. Cada día hay grandes noticias. Entre estas grandes noticias hay el bombardeo de Teherán. Entonces, según tú, ¿crees que Israel está intentando desviar la atención de Gaza de lo que está ocurriendo en Gaza en estos momentos mismos? No es solo eso. Eso es uno de los principales motivos, obviamente, de que ellos siempre están creando una distracción y sabemos perfectamente que cuando algo pasa hay una masacre nueva en Gaza. Y hemos visto eso anoche y es uno de los motivos, pero también nosotros sabemos de que Israel quiere traer a Estados Unidos básicamente en una guerra muy grande con Irán y a destabilizar toda la región del Oriente Medio. Sabemos perfectamente cómo hablan con que debería de ser una vergüenza para el mundo entero cuando hablan de Greater Israel, el Israel más grande, cuando hablan de colonización, cuando hablan de matar a las personas, cuando hablan de esa supremacia de los sionistas. Entonces no es solo un plan, es simplemente una pirámide de desgracia y crímenes de guerra que obviamente con
la tapadera de la oscuridad están matando más gente en Gaza, pero eso no ha parado ningún día, solo porque las noticias del mundo que está ciego no está poniendo esas noticias todos los días, sabemos que hay una masacre, un genocidio todos los días. Entonces el ataque a Irán no es solo para bombardear más a Gaza, eso es una excusa más, eso es parte Ujú. del plan, pero al mismo tiempo es destabilizar toda la región y obviamente traer grandes poderes para entrar en una guerra mayor, para servir lo que ellos quieren de verdad y para poder sostener el poder en su régimen en Israel, porque sabemos que Netanyahu ahora mismo está perdiendo muchísima credibilidad Sí. en la escena internacional, entonces está aferrando al poder tal y como puede. Es una forma de desesperanza, actos de desesperanza. Y Nicole, ¿es posible entender esta flotilla como una forma de resistencia civil, no solo contra el bloqueo a Gaza, sino también contra la expansión regional de una política de ocupación y ataques, lo que llaman ellos, ataques preventivos como los que hemos visto contra Irán? Obviamente es una resistencia pacífica, una resistencia de los civiles, de las personas. Te digo una cosa, me han dicho tantas veces, tantas personas, que tengo que entender política tan bien para poder opinar, cuando parece que no entiendo el color de la sangre. Entonces la resistencia cuenta en cada aspecto de tu vida. Tener una mentalidad colonizada es mucho más peligrosa de lo que está pasando realmente, porque estamos viendo cómo este genocidio se está perpetuando, está continuando, porque la gente se niega a ver cómo están manipulados. Entonces, obviamente, la flotilla de la libertad y cualquier acción que estamos haciendo es muy importante entender que es una resistencia pacífica, es una resistencia humana, es una extensión de qué significa ser humano en el mundo. No es algo, yo no soy una experta en política para poder dar las mejores respuestas desde un punto de vista político, pero sí es que tengo ojos y tengo una conciencia y tengo un corazón, y esta es una causa de la humanidad. Y sabemos perfectamente que lo que está pasando ahora mismo con el pueblo palestino y pasa con muchísimos más pueblos del mundo, esto depende de nuestra humanidad para verlo y de negarnos a ser estos esclavos mentales del sistema. Entonces, hasta esta conversación que estamos teniendo ahora mismo es una conversación de resistencia, de resistir a todo lo malo y el genocidio y poder informar al público y decirle a las personas: tenéis que tener una mentalidad crítica y no tenéis que creer toda la propaganda que sale de la entidad sionista. Entonces, obviamente, todo significa resistencia y todo vale para poder resistir. Nicole, hemos hablado brevemente del abordaje. ¿Puedes decirnos, por ejemplo, cómo se hizo el abordaje, cómo fueron tratados los tripulantes, los voluntarios de la tripulación o de la flotilla, y también si hubieron denuncias, porque se habló de aislamiento, de incomunicación, igualmente de huelgas de hambre? Sí, la noche que pasó y sabemos que días previos han habido drones todos los días, entonces podíamos ver cómo nuestros compañeros estaban mandando toda la información y habían drones sobre el barco constantemente. Entonces, aquel día hemos tenido una alarma que habían varios barcos que estaban muy cerca de Madrid y después han empezado a traer drones, y de hecho no sé exactamente cómo pronunciarlo en español, pero son drones que pueden disparar a las personas. Sí, aviones Y sin eso, tripulación o aviones no tripulados. exactamente. Entonces, han tirado una sustancia blanca química que Sí, todavía no podemos entender, ni estamos intentando entender los motivos de esas personas que son asesinos, pero sí. han tirado esa sustancia y después pues han entrado en el barco y han pretendido con toda esa propaganda de dar agua y bocadillos a nuestros voluntarios, y después les han tratado muy mal y sabemos que a Rima Hassan le dijeron que si ella no va a firmar los papeles le van a quebrar la cabeza, y a Tiago se han comportado muy mal con él, y Tiago pues se ha negado a comer y entró en la huelga de hambre y les trató muy mal, y no es una sorpresa. De hecho, yo vi como nuestros voluntarios
cuando han ido en esa misión sabían perfectamente que podían perder hasta sus vidas. Entonces, dicha intercepción, que no es algo ilegal que pasó en aguas internacionales, pasó de esta manera. Primero vieron los barcos, luego vieron esos drones, tiraron la pintura y después entraron en el barco e hicieron todo ese circo delante de las cámaras para poder manipular a la comunidad internacional como que ellos son los Sí. buenos. ¿Y hubo Se quedaron denuncias en el... también, Nicole? ¿Hubo denuncias contra lo que ocurrió? ¿O quejas? Obviamente tenemos el equipo legal que ha estado allí con ellos y obviamente legalmente se ha denunciado mundialmente. Tenemos también un grupo de 630 o 620 abogados que han interpuesto varias denuncias, tanto cuando pasó lo que pasó en Malta como ahora mismo. Pero también tenemos, no voy a decir expectativas, pero debería la comunidad internacional debería de prestar atención a estos crímenes que están pasando. Entonces, legalmente sí que se interpusieron todas las denuncias que hacen falta en este tipo de situación, pero estamos esperando a ver si hay algún tipo de resultado. Lo que sabemos perfectamente que Israel nunca puede hacer lo que quiere y al final la comunidad Sí, internacional en está toda silenciosa. impunidad. Sí. Sí. ¿Y crees que hay repercusiones diplomáticas? ¿Puedes hablarnos de repercusiones diplomáticas si hubieron unas? Por ahora no te quiero dar información que no tengo confirmación al 100% porque todavía estoy esperando a hablar con varios de mis compañeros que llegaron ayer, como Yasemín y Tiago, que ahora mismo están con sus familiares y estamos intentando tener toda la información que podemos tener para poder informar a todo el mundo. Pero por ahora, si me estás preguntando si algún país o la comunidad internacional ha intentado hacer algo de manera a nivel de gobierno o política, no hemos visto ninguna acción para nosotros decir sí que podemos ampararnos a alguna representación de alguna autoridad. Entonces, todo el mundo se hizo los ciegos, Ujú, básicamente. Se habló, ujú, se rieron de la misión, pero ujú. todavía no hemos visto a ningún gobierno que ha hablado de Sí. qué es lo que ha pasado. Sí, y Nicole, ¿puedes hablarnos un poco del estado psicológico de los voluntarios? Estabas con Yasemin, por ejemplo, hace pocos minutos. ¿En qué estado psicológico está ella y los demás? Yasemin precisamente es una persona muy fuerte y hemos visto el discurso ayer que me permití por primera vez en muchos días llorar y no de pena, lloré del orgullo que sentí de ver a una persona que ha sido encarcelada, que se han portado tan mal, que estuvo cara a cara con la muerte y el primer discurso que hace es para los niños de Gaza y para las atrocidades que están pasando en Gaza. Entonces son personas muy fuertes y obviamente ese tipo de personas nosotros estamos intentando protegerles el máximo posible y lo único que puedo decir es que esos son guerreros de la paz. Entonces están bien porque saben perfectamente en contra de qué monstruos iban a luchar y estoy muy orgullosa de cada uno de ellos. Y estoy intentando comunicarme con ellos lo máximo posible e intentar decirles que descansen, pero todavía siguen trabajando y todavía siguen informando al mundo para no quitar la atención que tiene el mundo hacia Gaza y eso les honra mucho, esos son héroes para mí. Nicole, otra pregunta. ¿Habrá más flotillas? ¿Podemos esperar más flotillas en el futuro? Sí, podemos esperar más flotillas en un futuro y no solo flotillas, podemos, no puedo decirte esperar, te puedo decir cuál es el sentimiento. Mm, Sabemos perfectamente en contra de qué luchamos, sabemos perfectamente de que somos civiles y estamos intentando romper el bloqueo, pero no podemos parar ahora mismo porque si paramos sabemos que por lo menos la esperanza y la lucha no puede parar. Entonces, obviamente que no vamos a parar. Y me has presentado como organizadora, me gusta decir que soy solo voluntaria, solo un ser humano más, que no nos hacen héroes por hablar de Gaza. Eso es una normalidad, lo que todo el mundo tiene que hacer. Entonces, el plan es sí, y si puedo aprovechar esta ocasión, Ujú. todo el mundo que tenga un barco y quiere ir a Gaza, que nos contacte porque queremos hacer una flotilla muy grande.
Eso es lo que hace falta y siempre digo, hay tantos recursos en el mundo y tanto dinero que podían ayudar a una misión gigante de este calibre, una misión pacífica. Hay gente que tiene tantos barcos en el mundo que imagínate Madeleine que no es un barco grande y con 12 personas se ha acercado a 110 millas náuticas de Gaza. Imagínate qué significa, no voy a decir 1000 barcos, pero por lo menos 50. Para seguir en la misma dirección, Nicole, ¿qué mensaje querías o darías a quienes quieren ayudar pero no saben cómo hacerlo? El mensaje es simple. Lo más importante que tienes es tu voz. Y no hace falta hacer acciones grandes para hacer una diferencia necesariamente. Tu voz es muy importante y si puedes educar a una persona de 1 millón, cuenta tanto que no te lo puedes ni imaginar. Entonces, utiliza tu voz. Tenemos todos los medios para poder luchar e informar a las personas porque te tienes que preguntar qué quieres dejar atrás a la siguiente generación y a tus hijos. ¿Quieres dejar una paz de cobardes, lo que estamos viendo en el mundo y toda esta propaganda, o quieres dejar dignidad y la verdad? Tu voz ayuda a las familias de Palestina, te puedes involucrar en tantas acciones como la flotilla, que de hecho tenemos un registro, quien se quiere registrar y estamos intentando pues recibir el máximo de gente posible y hay tantas acciones que se pueden hacer, pero hay una sola cosa que estoy escuchando mucho que son excusas. Entonces, utiliza tu voz primero, empieza por ahí y después hay tantas acciones y estamos dispuestos, tenemos tanta gente que hablamos e informamos. Si educas a una persona, eso significa muchísimo. Nicole Jenisch, gracias otra vez por este hermoso mensaje, gracias por tu lucha y gracias por haber estado con nosotros esta noche.